Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos, que se llama La suficiente gracia de Dios para salvar contra el legalismo. Y esta es la sexta parte, ¿verdad? Esta es la sexta parte de este estudio y vamos a retomar en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versos 16 al 23. Vamos a retomar nuestro estudio. Colosenses 2, 16. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien. Ahora, así como está, vaya a Romanos capítulo 14, 17 y 18. Vamos a trazar estos dos versículos. Romanos 14, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Esta serie que hemos estado estudiando los domingos se trata de que hemos estado demostrando con la palabra de Dios que la salvación por gracia que Dios nos dio no necesita agregarle obras externas como la famosa santidad externa que exigen en algunas iglesias, y más a las mujeres, que ellas deben de ser santas, y se van a un punto donde que les demandan, exigen santidad externa, y piensan que la santidad externa consiste en maquillarse, en no maquillarse, en no pintarse el pelo, en usar joyas, etcétera, etcétera, y cosas así que le están imponiendo cargas, le están poniendo más cargas, cuando los líderes, las cabezas que están a cargo, ni siquiera ellos pueden llevar. Pero ese es el punto en que se encuentra la iglesia, en una apostasía. Eso se llama apostasía. La apostasía significa desviarse de la palabra. Y eso es lo que queremos entender a través de su palabra, de que tenemos que entender que Dios nos acepta así como estábamos, sucios, cochambrosos de pecado. No nos pidió, no nos quiso pedir nada, sino que así como estábamos. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que no éramos dignos de acercarnos a Dios porque éramos muy pecadores? Y pensábamos que hasta que nos portáramos bien o que dejáramos de hacer lo malo, ahí nos íbamos a acercar a Dios. Y no era así. Dios nos quiere así. A los que están en las redes sociales, queremos decirle que la salvación es por gracia. Y que Dios, así como está usted de pecador, si usted es borracho, drogadicto, prostituta, homosexual, cualquier cosa que esté pasando en su vida, Dios así lo quiere limpiar con su sangre preciosa. Usted no necesita irse a un lugar para cumplir ciertos sacramentos, ciertos ritos, porque estamos diciéndole a Dios que no fue suficiente la salvación que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Al yo agregarle obras y empezar a
ponerlo como dogmas o doctrinas de hombre en una iglesia, que a la mujer Dios no lo va a aceptar si viene maquillada, o que viene con pantalones, o que viene con alhajas, y etcétera, etcétera. Dios no la va a aceptar, porque eso es pecado, eso es del mundo, eso es pagano, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a sacar una conclusión de cosas que, si nos ponemos a hacer cuentas, hermanos, ¿qué no es pagano en este mundo ahorita? Todo. ¿Se acuerdan que Pablo, creo que el apóstol Juan, en las cartas de Juan le dijo que si así fuera, tendríamos que salir de este mundo? Tendríamos que irnos a Marte para que no nos contaminemos, porque este mundo está paganizado todo. Ahora, muy bien. Y por otra parte, también nos dice, no améis al mundo. Primera de Juan 2:15. O sea, miren, estamos en este mundo. Es cierto que está descompuesto, y nosotros estábamos ahí antes, que por la ignorancia hacíamos lo que hacíamos, pero gracias a Dios nos llegó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se nos quitaron la venda de los ojos, y ahora entendemos de que Dios nos aceptó así como estábamos y nos limpió con su sangre preciosa. Ahora, el hecho, vuelvo a la carga, de querer imponer cargas o dogmas de que es pecado que la mujer se arregle un poco, y hemos estado viendo que una cosa es exagerar, la exageración, todo hay un equilibrio. La semana pasada estudiamos lo del pantalón y vimos claramente que la Biblia, en otras versiones, en el original griego, dice la palabra de Dios que no se vista como hombre nada más. Pero hemos estado viendo, y esa es una lógica, que se trata también de cultura, porque aquí en México, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, pues no usamos túnicas, como en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que hombres y mujeres usaban túnicas. Y lo único que diferenciaba entre los hombres y mujeres, por la cultura, por eso decía yo, es que hay que también entender que se trata de cultura. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que diferenciaba entre hombres y mujeres? La barba. Los judíos usaban barba. Hasta hoy en día los judíos ortodoxos y algunos que se trata de cultura usan barba. Que ahorita ya Jerusalén, ustedes han visto los videos, ya está más actual, ya está más actualizado. Ustedes van a la capital, que es Jerusalén, ahí donde está el Muro de los Lamentos, y no ves a gente vestida como en el tiempo de Jesús. Ya no, se viste normal. Las mujeres se maquillan. Pero todo ha cambiado, no podemos vivir a la primitiva. Porque esas cosas, repito, pasan a segundo término. No están dentro del plan de salvación de Dios, pero tampoco estamos queriendo promover el libertinaje. Ya se los he explicado, lo vimos, cuál es el libertinaje. En el caso de los pantalones, vimos que hay cortes de mujer, hombres de corte para una mujer. Puede usar un pantalón con un corte femenino, con florecitas, color rosa, color fuchsia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las mujeres que les exigen en sus trabajos, que tienen que llegar con pantalón, ¿qué hacen? Se mandan a hacer sus pantalones de vestir corte de mujer, porque no le andan poniendo el pantalón del esposo, del marido. A eso vamos. Y cuando nosotros entendemos esto, que la gracia de Dios, por eso se llama la suficiente gracia de Dios para salvar, que no necesita. Ahora muy bien. Leímos Colosenses, que dice que nadie os juzgue en comida y en bebida y en cuanto a días de fiesta o días de reposo. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosa, y es también a nosotros, que nadie nos juzgue. O sea, que nadie nos tenga que criticar. Nadie tenga que estar hablando de nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, obviamente la iglesia, porque está también, por otro lado, de que es pecado celebrar días de fiesta. Mencióneme algunos días de fiestas que tenemos por costumbre, por cultura de celebrar. Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, ¿verdad? ¿Qué más? Una cena de Navidad, una cena en Año Nuevo,
Y han llegado en un extremo las iglesias legalistas a decir que no debemos celebrar Día de las Madres o Día del Amor porque es pagano y que es del mundo y que no debemos celebrar fiestas. Yo les digo, entonces no celebres tu cumpleaños, porque el día que tú cumples años, checa en el calendario y vas a encontrar un día de un santo pagano. ¿Se han checado ustedes, alguna vez han revisado el día de su cumpleaños? Y han encontrado, por ejemplo, el mío, 13 de noviembre, San Diego. Ah, no, es pagano, es el de la Guadalupe, entonces no lo voy a celebrar porque pues... Pero imagínense ya caer en esas cosas, estaríamos como los fariseos. ¿Qué le hacían los fariseos? Que dice que tragaban el camello y colaban el mosquito. ¿Qué quería decir? Que cosas insignificantes lo ponían, lo exageraban. Y las cosas que deberían tener más cuidado, es así. Por eso, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué les dijo el Señor Jesús? Vosotros tragáis el camello y coláis el mosquito. ¿Por qué? ¿Qué estaban dejando de hacer? La misericordia. Ellos se habían olvidado de la misericordia y hasta se jactaban de diezmar y hacer esto y hacer lo otro. Y Jesús les dijo, ustedes diezman el eneldo, el comino, la menta, etcétera, etcétera. Y eso, y se lo recalcó, y eso está bien que lo sigan haciendo. Pero, les dice, pero no se olviden de lo primero. Porque había llegado a un extremo que se habían olvidado de la misericordia. Entonces, vemos pues de que estas cosas que estamos estudiando tenemos que entenderlo que no están dentro del plan de salvación de Dios. Porque si es así, imagínate quién se va a poder salvar. Estamos cayendo en la ley de Moisés, como en Levítico 21, 18 que leímos, ¿se acuerdan ahí? ¿Qué tipos de personas no podrían entrar? Todas las que tuvieran cataratas, ciegos y mancos, cojos, etcétera, etcétera. Entonces, si así fuera, imagínense el tiempo de hoy. No, aquí no pueden ser salvos las que vengan maquilladas, que vengan con pantalón, que vengan con esto y que vengan con lo otro. ¿Cómo los vamos a hacer sentir? En vez de que los atraigamos y que dejemos que el Espíritu Santo sea el que vaya transformando a esas personas, ya sea hombre o sea mujer, no, seríamos nosotros. Y no le estamos dejando a Dios que haga la obra en cada uno de las personas. Muy bien. Sí, ¿por qué dice Pablo entonces que nadie nos juzgue? Porque en el Antiguo Testamento habían las fiestas, los días de fiesta y los días de reposo. Y aquí, transportándolo al Nuevo Testamento, dice, nadie nos juzgue en comida. ¿Qué comida? Que si eso fue en el Antiguo, que ya vimos la semana pasada que les prohibía cierta comida y ciertos animales, los de pezuña, el puerco, todos los animales de pezuña, etcétera, etcétera, porque Dios tenía un plan para que no se enfermaran en el desierto, porque esos alimentos, en aquel tiempo pues no había laboratorios químicos, no había farmacias, no había farmacéuticos, entonces se les iba a subir los triglicéridos, colesterol, como los mariscos que contienen mucho colesterol, etcétera, etcétera, y todo tenía un plan Dios. Ahora hemos cambiado, han pasado 2000 años, ahí ya está la tecnología avanzada. Y también dice por otro lado que ahora Dios da sanidad y da medicina. Jeremías 33, 3 y 4. Dios nos sana ahora a través de la medicina o a través de un milagro. Bueno, nadie nos juzga en comida. ¿Qué tenemos que comer? Ahora, ¿se acuerdan que leímos Romanos 14 que dice? Porque el reino de Dios, si lo trazamos con Romanos 14 que dice, porque el reino de Dios no consiste... Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, lo leo en otra versión. Mire, a ver si lo ponemos en la pantalla, hermano.
En lenguaje sencillo está más claro. Vamos a verlo. ¿Usted me dice? Miren, vamos a verlo en lenguaje sencillo. Para empezar, cuando dice, porque el reino de Dios, hay algo muy importante. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Ha entendido en la palabra cuando dice que el reino de Dios? ¿Qué significa reino de Dios? Es un reino, es un sistema de gobierno. Reino viene de la palabra gobernar, reinar. Es un derivado de la palabra reinar. Cuando dice el reino de Dios, que es un tipo de un sistema, un gobierno espiritual, ¿se acuerda que Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3:5, el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos? En el 3:3 le dice, el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nació no podía ver ni entrar. El reino de Dios, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un tipo de gobierno, un sistema espiritual donde nosotros, que ahora se nos han dado ojos espirituales, oídos espirituales, podemos ver y escuchar las cosas que no se ven, pero las entendemos por el Espíritu Santo. Sabemos que ahorita estamos gobernando, dice la Biblia que ya estamos gobernando, estamos reinando ya con Jesús, porque nos hizo reyes y sacerdotes, dice Pedro, ¿verdad? Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, etcétera, etcétera. Ya estamos reinando ahorita, en este tiempo, espiritualmente con Cristo, pero este reino que es espiritual, que el mundo no ve, que solo nosotros podemos ver espiritualmente con los ojos y los oídos espirituales, vendrá en el reino milenial literal. Entonces, Jesús le estaba diciendo que el que no naciera de nuevo no iba a entrar al reino de Dios, no iba a poder participar, no iba a poder ser parte del reino espiritual que está ahorita, pero que viene literalmente cuando venga en su segunda venida en el reino milenial. Muy bien. Entonces, si el reino de Dios consiste en que estemos ya con Cristo reinando ahorita, porque así lo dice, que estamos reinando, aunque ahorita hay muchas cosas que no entendemos, que no vemos, que no podemos hacer, pero Él ya lo dijo, que ya estamos dentro, ya somos parte de ese reino. Ahora, muy bien, este reino que ahorita dice aquí, no consiste en comida y bebida. ¿Listo? Vamos a ver esta versión para que lo entienda. Aquí está. Mire, está en lenguaje sencillo. En el reino de Dios no importa lo que se coma ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir con paz y alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios en el que estamos ahorita viviendo, no importa lo que se come ni se beba. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir? Si dice Colosenses nadie los juzgue en días de fiestas, comida, etcétera, etcétera, y aquí Romanos nos dice que el reino de Dios no consiste en lo que se tenga que comer y beber. Voy a la carga. Entonces, ¿por qué? ¿Se acuerdan que en Hechos 15 hubo un problema? De que estaban queriendo judaizar la iglesia, y eso es lo que hace, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué prohíbe comer cerdo? ¿Por qué no comen cerdo ellos? Es uno de esas reglas que ellos tienen, que están con la ley de Moisés. Cuando Jesús dice que nadie los juzgue y que el reino de Dios, o sea, en este reino, mira, ¿de qué sirve que se esté absteniendo, por ejemplo, de no comer cerdo y no comer otras comidas que según para algunas personas es malo, es pecado, etcétera, etcétera? Si no consiste en esto, sino que más bien
El reino de Dios consiste en vivir feliz, tener paz. Porque ¿de qué sirve que seas una persona que dice que ser cristiana y que vive amargado? Vive con rencor, resentimiento, no perdona. Viene aquí a este lugar y no puede alabar. Hay algo que le falta todavía, la llenura del Espíritu Santo. Y que habla mal de su hermano o de su hermana. Vivir así en ese estado y decirnos que somos cristianos, pues es ilógico. Y por eso dice aquí que no consiste en lo que comamos, sino que más bien que vivamos en paz, felices, que si tú eres cristiano, cristiana, que tú a través de tu comportamiento, de tu actitud, que vivas alegre, que estés contenta, que estés contento, que no andes de amargado, que si te levantas dando gracias a Dios, no solo regañando y empezar a hablar, echar habladas, a gritar, etcétera, etcétera. Porque no consiste en eso el reino de Dios, en el que estamos ya reinando. Y dice también que los días de fiestas, como es una costumbre, una tradición que aquí celebramos en México, Día de las Madres, que honramos un día al año a nuestras madres, a nuestros padres, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Una cosa es que lo celebremos o nos reunamos, pero que no lo celebremos como lo celebra el mundo, ¿verdad? Ya con embriaguez, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa. Eso ya se convierte en libertinaje y terminemos todos borrachos, ¿verdad? Y al rato ya se nos están saliendo las palabrotas o los chistes colorados. Híjole, y ya va a decir nuestra familia que nos ve actuando así, ya con 2, 3 que estemos, imagínate qué diría, ya ves, no sé de qué se jactan tanto así, al final siguen siendo los mismos. Y no, tenemos que marcar la diferencia de nuestro buen testimonio para que algún día ellos, cuando nos vayamos de acá y no se han convertido, ahí les va a caer el 20. Era cierto. Era cierto y yo que no estaba terca, de que no quería creer, pensaba que era mentira, que era una secta, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces no consiste en lo que comamos, sino que vivamos contentos. Dice aquí Romanos que el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Muy bien. Colosenses 2:16 dice que los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Verdad? ¿Por qué lo decía Pablo días de reposo? Porque pues los judíos estaban acostumbrados a guardar el día de reposo, que era el día sábado, que era el día de descanso. Ahora nosotros pues todos los días, el sábado, esto es muy fácil de entender, el sábado que era el día de descanso, el Shabbat como le llaman, que fue una ley para los judíos. Muy bien. Ese día de descanso ahora ya no es un día literal, ahora está en una persona. ¿Dónde lo dice? Mateo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús ahora es nuestro descanso, ya no un día específico. Y por eso ahora nosotros, ¿y por qué ustedes no descansan el sábado? Descansamos todos los días en Jesús. Y claro, literalmente también tiene que haber un día de descanso, que regularmente el domingo, ¿verdad? Porque el domingo la mayor parte les dan libres, los empleados no trabajan el día domingo, etcétera, etcétera. Y todos nos hacemos un esfuerzo de descansar un día a la semana, porque no somos animales para no descansar un día. Muy bien. Ahora vamos a ir a este punto donde está el otro problema de usar alhajas.
Ese es el otro punto que están las iglesias legalistas. ¿Es pecado usar alhajas? ¿Maquillajes? Lo vimos. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:9? Que las mujeres se atavíen, cosméticos, que se arreglen, pero dice Pablo, que se arreglen, pero más bien en que se estén preocupando por arreglarse tanto que con vestidos ostentosos, etcétera, etcétera. A ver, lo chequemos antes de pasar eso. Quiero que finalicemos bien. Dice así 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen. Eso en el original griego es cosmeo y significa arreglar. Que se arreglen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, aquí está diciendo de que arriba le dice que se arreglen con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué entiende usted por modestia? Por modestia. Sin exageración. O sea, ser sencillo, por decirlo, cuando hablan ser sencillo, o sea, sin querer presumir. Tampoco está diciendo que vengamos todos fachosos o que las mujeres vengan todas fodongas a la iglesia. No, que se arreglen. Pero cuando dice abajo que no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos, que no caigan en esa exageración de venir queriendo presumir lo que no son. Ya vimos unas imágenes de los vestidos ostentosos, los vestimentas ostentosos, ¿verdad? Y que si lo tienes, muy bien, pero eso úsalo para una ocasión especial, para una noche de bodas, una fiesta, imagínense que trajeran aquí las mujeres que son las que más se arreglan, les gusta arreglarse, que cuando va a haber una fiesta de bodas, ¿qué es lo que hacen ustedes? No sacan el mejor vestido, el vestido de noche, de gala, las mejores joyas y se arreglan, porque es una ocasión especial. Muy bien. Pero imagínense, al venir así, que todos los domingos vinieran así con vestidos de gala y las zapatillas de 15 centímetros y los peinados y por acá, y bueno, ¿y ahora quién se va a casar? A eso estamos diciendo. O sea, ¿por qué? Porque, y no es que sea pecado, sino más bien que en vez de que se preocupe, dice Pablo, que estar pensando en adornarse tanto, que vengan ya como arbolito en Navidad, mejor dice abajo en el 10, sino con buenas obras, que como corresponde a mujer que profesan piedad. ¿Qué quiere decir? Que mejor, en vez de estarse preocupando de arreglarse tanto, mejor preocúpense que estén bien delante de Dios, su corazón recto, honesto, sincero, limpio, sin mancha, sin rencor, sin resentimiento, sin coraje, ¿verdad? Que hayas perdonado ya totalmente. A eso le agrada. O sea que para Dios, el corazón de nosotros o de las mujeres, ese sería el adorno perfecto para Dios, que tu corazón esté limpio. Eso sería el mejor vestimenta espiritual que Dios ve en la mujer. A eso se está refiriendo. Bueno, ahora vamos a ver si es pecado usar alhajas. Miren, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Váyase al libro de Esther. Capítulo 2. Vamos a empezar desde antes. Váyase a Génesis 24. Génesis 24. Vamos a ver un pasaje que en Génesis 24
a alguien le regalaron joyas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de quién? Rebeca. Mire, 21, Génesis 24 al 21, para que avancemos. Aquí, ¿se acuerdan que lo estudiamos esto? Que cuando el siervo de Abraham manda a buscar una mujer para su hijo Isaac, tiene el encuentro con Rebeca, ella empieza a servirle a este siervo, le da de beber a sus camellos, etcétera, etcétera, y él se quedaba anodadado, que estaba lo que estaba haciendo ella, pero después de que ella termina, dice el 20, hablando de Rebeca, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó agua para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella. ¿Qué nombre? El siervo Eliezer. Y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, de quien eres hija, te ruego que me digas, hay casa en tu padre para igual que desposemos. Muy bien. Ahí vemos que de regalo, cuando ve este siervo la actitud de esta mujer, se maravilló tanto, porque dice el hombre estaba maravillado, que sacó y le da oro y 2 brazaletes. Y más abajo, antes de que ella se fuera con el siervo, dice en el versículo 30, 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía así, esto es pecado, no debes de andar usando esas joyas. No dice así, ¿verdad? Así me habló aquel hombre y vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, porque está fuera preparado la casa y el lugar para los camellos. Bueno, avancemos. Vemos que ahí lo hospedan, lo atienden. Ya ahí el siervo le cuenta la encomienda que le había dado a Abraham. Al final ella decide irse con el siervo. Y también vemos aquí, ahorita vamos a encontrar ese versículo, que antes de que ellos partan, 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron y los varones que venían con él durmieron. Levantándose de mañana dijo, envíame a mi señor. Muy bien. Rebeca fue dotada de alhajas y ningún pasaje, ni todo el capítulo 24, la palabra de Dios, ni en otros capítulos se menciona que Dios estuvo en contra de eso, que Dios habló algo, un reclamo, que porque Rebeca le regalaron alhajas y que era pecado. Dios no se metió para nada con eso. Dios mismo no está en contra de eso. Ahora vamos a ver. Estamos hablando esto por el tema que estamos estudiando, para aquellas iglesias que tienen a las hermanas sumergidas ahí, degradándolas espiritualmente, las tienen ahí. Por eso estamos estudiando este tema. Vamos a Esther. Esther 2:9. Antiguo Testamento. Está después de Nehemías. Esther
capítulo 2. Mire, ¿está ahí? Vamos a leer un poquito el contexto del 1 para que entendamos el contexto. Dice, Esther capítulo 2, verso 1 en adelante. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Vasti era una reina que había rechazado la oferta del rey. Se lo recomiendo que lo lea, la historia está muy bonita. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, o sea que muchachas que sean bonitas. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Aquí está otra vez la palabra atavíos. Esta palabra atavíos en el hebreo original se llama también cosméticos, cremas, perfumes, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver por qué les daban a las jóvenes vírgenes cosméticos, perfumes, cremas, o sea, lo que en sí pertenece, lo que dice cosméticos. 4. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti, esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y se habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Jejai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Jejai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y les dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Bueno, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Muy bien. Aquí estamos hablando que, si usted ya leyó el libro de Esther, ¿quiénes ya leyeron el libro de Esther? ¿De qué se trata? De que ella intercede por su pueblo. Porque en la casa del rey Asuero había un hombre que se llamaba Amán. Y este había conspirado en matar a todos los judíos. Quería exterminar a todos los judíos por donde quiera. Lo llega a saber la reina Esther era judía, y ella empieza a interceder por su pueblo. Por eso este libro se trata de que esta reina intercedió por su pueblo y halló gracia delante del rey Asuero, porque Mardoqueo era su tío. Era judío, lo había adoptado, pero Amán le caía mal Mardoqueo. Amán no era judío, Mardoqueo era judío, y este hombre Mardoqueo no se llevaba con Amán, y Amán llegó tanto así a despreciar lo que tramó en querer exterminar a los judíos. Muy bien. Tanto que prepara una horca, se lo resumo así, una horca para Mardoqueo. Amán prepara una horca para Mardoqueo, y después de todas estas cosas, cuando llevan a la reina Esther, le dan atavíos. En el original hebreo, ahorita sí lo vemos, ahí me lo pone en el Strong. Le dan, dice ahí que significa perfumes, cremas, etcétera, etcétera, cosméticos.
Porque un año, durante 12 meses, las doncellas tenían que estarse cuidando, arreglándose con perfumes, para que cuando se llegara la fecha de presentarlas ante el rey, ellas estuvieran como muñequitas preciosas y lindas. Porque el rey, eso es lo que demandaba. Y iba a escoger. Y les daban precisamente cosméticos para que ellas se cuidaran, se cuidaran con cremas, estuvieran aplicando limpieza facial, etcétera. Ustedes lo que las mujeres ya saben que hacen cuando quieren embellecer su rostro. ¿Qué hacen las mujeres? Usan cremas, usan exfoliantes, usan mascarillas, hasta aguacate se ponen, ¿verdad? Con tal de que se vean más finitas, más limpiecitas, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacían con la reina Esther. Las preparaban durante un año. Muy bien. Cuando llega el día, la presentan a la reina Esther. Imagínense, después de 12 meses estarse cuidando con cosméticos, y se miraba, porque dice que era de buen parecer y hermosura. Y más con todo el arreglo que se hizo, me imagino que parecía una muñeca. El rey Asuero la ve, le agradó, la llama para que se sentara en un trono, y cuando el rey le dice, a ver, reina Esther, ahora sí, dime, pídeme lo que quieras. Y ella pide y le dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero, que este malvado, Amán, ha querido destruir a mi pueblo y matar a mi pueblo. Te pido, por favor, que si haya hallado gracia en tus ojos, y me estás pidiendo, porque el rey le dijo, mira, pídeme, Esther, lo que tú quieras y hasta medio reino te doy. Y cuando le dijo, ahí aprovechó, lo único que te pido, rey, es que mira, te voy a decir qué es lo que está pasando. Este Amán quiere matar a mi tío Mardoqueo y quiere exterminar a mi pueblo, a todos los judíos. Y si yo he hallado gracia en tus ojos, de verdad, si he hallado, ¿sabes qué? Te pido que perdones y que quites lo que ha hecho Amán, que ha mandado cartas por donde quiera y que exterminan a los judíos que se encuentren, que tú quites ese decreto que Amán había hecho y que si es posible, esa horca que él preparó para Mardoqueo, que sea para él. Y como el rey era un rey que daba su palabra, como el rey Herodes, ¿se acuerdan que cuando la reina, la hija de Salomé, Herodía, le pidió la cabeza? ¿Qué le dijo el rey de Herodes? Pídeme lo que quieras. Y como ya estaba 2-3, la cabeza de Juan. Y como cuando un rey daba palabras, que porque lo tenía que cumplir, no se pudo echar ya para atrás, y así fue. Lo mismo que sucedió con el rey Asuero. Cuando le dijo eso, ¿sabes qué? Quiero que mejor la horca sea para Amán y que mi pueblo sea liberado de la exterminación. Así será. Muy bien. La cosa que Mardoqueo, que la misma horca que preparó fue para él. Y es ahí donde la reina Esther mandó a ayunar a todo el pueblo. Dijo, estemos en ayuno, no coman nada durante 3 días y yo voy a interceder con el rey, voy a hablar con el rey. Y así fue. Libró a su pueblo de la exterminación. Pero vemos pues que en estos 2 pasajes a lo que vamos, que aquí la misma palabra de Dios que está plasmada, nunca Dios estuvo en contra de que la reina Esther usara atavíos, cosméticos. Nunca se ha mencionado eso en la Biblia. Entonces, por eso que yo les decía que vamos a ver con la Biblia 2 pasajes donde las mujeres que eran santas de Dios, ahora, si dicen que es pecado en este tiempo usar estos cosméticos, entonces le están llamando pecadora a la reina Esther, que fue hija de Dios, y también a Rebeca, que fue hija de Dios. Estarán diciendo lo que es pecado, y por lo tanto, dentro del grupo de cosméticos, ¿qué entra? Maquillajes, cremas, perfumes, ¿qué más? Ustedes mujeres, ayúdenme. Labiales, pintura, etcétera, etcétera. Si está dentro de ese grupo de cosméticos, perfumes, hasta el Señor Jesucristo lo hubiera rechazado cuando la mujer pecadora le llevó un traste de perfumes y le ungió los pies. Y que le dijo el Señor, guárdalo para que el día de mi muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando llega la mujer con y que dijo todavía Judas en su corazón,
Si este se le hubiera dado a los pobres, se hubiera vendido este perfume porque era un perfume caro, ¿verdad? Pero no lo dijo porque así lo sentía su corazón, porque sabía que si lo vendían iba a sustraer, iba a robar más dinero. Entonces hasta el mismo Señor Jesucristo hubiera rechazado, mas sin embargo a él le regalaron perfume. Y es aquí donde vemos pues de que tenemos que entender esto, este principio, de que Dios no está en contra. Todo hay un centro, un equilibrio, ¿verdad? Que no vengan tan exageradas. Si con pantalones, si van a usar pantalones, ok, un corte de mujer, también no muy ceñido, no muy apretado para que tu forma, tu cuerpo no se resalte y no provoques a los hombres, ¿verdad? Eso tenemos que, como mujer cristiana, ya tienes que tener. O sea, tú no puedes estar tratando de atraer la mirada de los hombres hacia ti. Porque ¿por qué lo hacen las mujeres? ¿Por qué las mujeres que se desnudan ahí en TikTok o que muestran y están con sus movimientos sensuales, por qué lo hacen? Porque hay algo mal que está en ellas, que por lo mismo de que ellas no se dan cuenta que están siendo manipulados por un demonio. Esa es la otra verdad, porque para cada caso hay un demonio para la pornografía, para el sexo, ilícito, todo está controlado por Satanás y sus soldados. Entonces, como mujeres cristianas, pues tenemos que tener este cuidado. Muy bien, por eso les he dicho, tengan ese cuidado. Si vas a ir a hacer deporte en algún lugar y quieres usar una licra con tenis, ok, llévate una playerita larga, porque la licra talla totalmente. Entonces, entonces llévate una playera larga para que tus caderas, tus pompas, así decirlo, no se estén notando y no estés trayendo la atención, ¿verdad? Porque vas a un lugar indicado para hacer deporte. Bueno, y lo mismo aquí en la iglesia. Tenemos que tener ese cuidado. Muy bien. Dice en Romanos 14, volvamos ahí, Romanos 14. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿a quién le dice? Pero tú, a los cristianos. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno vamos a dar cuentas. Entonces, ¿por qué estás juzgando si el que va a juzgar es Dios? Bueno, dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿De qué cosa? De lo que hicimos en nuestra vida cristiana, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo nos conducimos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No que es pecado celebrar el Día de las Madres, el Día del Amor y esto porque es del mundo y nosotros no somos del mundo. Bueno, si es pecado, para ti lo es. Nosotros no estamos celebrando, no estoy celebrando algo pagano, estoy honrando a mi madre un rato, que yo esté con ella, que yo vaya a comer, lleve unos refrescos, etcétera, etcétera. ¿Acaso se va a enojar Dios? Si alguien dice que o sea que para ti lo es. Si tú piensas que eso es pecado, bueno, para ti. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas por lo que la comida tuya se pierda por aquel con quien Cristo murió. Esto se trata de los débiles, los recién convertidos. Hay otro pasaje en Corintios 14 que habla de en Corintios 10 y Corintios 14 que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a una fiesta. Dice Cristo, ahí las cartas de Pablo, cuando los inviten, coman de todo.
O cuando vayan al mercado, no pregunten, porque todo es santificado con la oración. Bueno, aquí en Romanos 14 dice que ya vimos en versículo 17 que no consiste en comida ni bebida. Muy bien. 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o sea, por estar ahí criticando que debemos de comer o no. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Está hablando de que hay ocasiones de que por no causar tropiezo a los que están comenzando, bueno, en ese momento tenemos que abstenernos. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo o en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El 23 está muy importante. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice que el que duda de lo que come es condenado? Dice más adelante, porque no lo hace con fe. Porque está siendo incrédulo. Porque si en el Antiguo Testamento se prohibían ciertos alimentos y ahora Dios en el Nuevo Testamento, ¿alguien de ustedes ha encontrado un versículo donde diga Dios que sigue prohibiendo comer animales con pezuñas y cerdo? No. Si fuera así, apareciera otra vez. Si dice que esa persona duda, es condenado, ¿qué quiere decir? Que no está creyendo a la palabra del Nuevo Testamento, y por lo mismo, eso sucede cuando los cristianos o hermanas que son legalistas o cristianos que son legalistas, por no leer toda la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis, no han leído totalmente, están ignorantes, se dejan llevar por lo que les dice el líder, etcétera, etcétera, y sí van diciendo todos, sí van diciendo, por no leer están ciegos. Entonces, cuando llegan a un caso así, empiezan porque no han leído, que con la oración todo se santifica. A ver si me lo buscas ese versículo, que con la oración todo es santificado. A ver quién lo encuentra primero. Y, o sea, si yo me voy a poner a criticar hoy en día como cristianos, que no comamos esto, que no comamos chicharrón, porque es pecado, y que no comamos, y que no celebremos estas cosas, entonces estoy queriendo decir, dice que es condenado porque no lo hace con fe. ¿A qué cosa? ¿Qué significa fe? Confianza. ¿En qué? En la palabra. Entonces, yo le estoy confiando lo que me dice ahora Dios en el Nuevo Testamento, que con la oración todo se santifica. Ahora, que nosotros ya sabemos, por ejemplo, vamos a un extremo, de que comer chicharrón todos los días o en abundancia, pues es malo, tiene sus consecuencias, ¿ya? Vamos ahí. 4:4 al 5, muy bien. Primero, y anótenlo. 4:5. Pablo vuelve a afirmar algo, miren, lea conmigo. 1 Timoteo 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí está. Nada es de desecharse. Todo es santificado. Es por eso que como cristianos tenemos que tener este hábito
como dice Dios en su palabra, que vamos a desayunar, a orar por los alimentos y bendecirlos. Vamos a comer, vamos a cenar, a orar por los alimentos. Porque ahí santificas, das gracias a todo. ¿Qué es santificar? Limpiar, apartar. Viene la palabra apartar. Por eso, mire, si vamos a comer chicharrón, ok, oramos y bendecimos los alimentos. Si vamos a comer mariscos, los bendecimos. Que si la coca es pagana y que está pactada con Satanás, ok, que vamos a orar al orar por los alimentos, bendices por las bebidas y los alimentos. Si fue pactada, bueno, con la oración. Ahí es donde entra Romanos 14 que dice que porque no actúa con fe. Porque si dice que todo es santificado, entonces si fuera así, vamos a suponer que así es, que la Coca-Cola está pactada y por eso tiene mucha demanda y que, ok. Pero yo le creo a Dios que es santificado cuando oro. Ahora, es un refresco muy rico. Pero sabemos que tomar todos los días trae sus consecuencias, ¿verdad? Una vez a la semana, de vez en cuando no hay problema, pero que tampoco pues mucho dulce, porque es mucho azúcar, y si es cierto, trae mucho azúcar, pues todos los días haría daño, ¿verdad? Pero el día que, si tú tomas Coca-Cola una vez a la semana, el domingo que no cocinas y por ciertas cosas y te gusta, no hay problema. Oramos a la hora de la comida. Aun cuando vayas a comer en la calle, en un puesto por ahí de tacos y tú estás solito o solita, ahí cierra tus ojos y ora por tus alimentos. No importa los que estén ahí comiendo y que te digan, ve este loco, ¿qué está orando? Yo sé a quién oro, soy cristiano. ¿Verdad? Muy bien. Otra cosa, y termino con esto. Sobre el tema del velo. Ustedes han visto que en algunas iglesias usan velo. Ese es otro rollo que no nos ponemos de acuerdo. Si usted ha leído, ¿quién ya leyeron ese pasaje en 1 Corintios 11? Dice ahí que la mujer que ora profetice, que use el velo. Porque también dice, por otro, más abajo, que el velo de la mujer es su cabello. Y que si se va a cortar el cabello, si se va a rapar, porque ahí habla de rapar o cortar, y está hablando yo un término hasta las orejas, por eso le decía yo que la mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, le es honroso su cabello largo. Que tampoco es pecado de que lo va a usar hasta el hombro. O porque tampoco caiga en un extremo de que lo va a usar hasta el piso como cola de caballo. Porque si nos tomamos todo así, no, es que dice Dios la palabra que la mujer es honrosa y por eso no me lo corto y la voy a andar hasta el piso, tampoco caemos en un extremo. Pero, por eso digo, vuelvo a lo mismo, hay un equilibrio. La mujer debe, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que como es un velo hasta el hombro, ¿verdad? Para que se vea femenina. Ahora, eso también es parte de cultura. Y en ese tiempo fue para los corintios. Y por eso le digo que cuando nos metemos a estudiarnos, hay que estudiar cultura, historia, y dónde aplica y cómo, cuándo y dónde. Esto del velo, por ejemplo, de acuerdo a la historia de la iglesia de Corinto en ese tiempo, había iglesias que adoraban a Baal. Eso está en la historia. Y había mujeres prostitutas que servían en ese templo a Satanás. Era un dios pagano, Baal. Y esas mujeres se rapaban. Y Pablo, como la iglesia de Corinto estaba en medio de ese paganismo, así como estamos nosotros en medio de este mundo pagano, les decía que a la mujer era deshonroso cortarse el cabello y que si se iba a rapar, que se pusiera velo. Y que al hombre también le dice ahí que es deshonroso usar el cabello largo. Bueno,
ahí hay unos puntos que lo que único que hay que entender, que Pablo le está diciendo a la mujer que use cabello largo, que no se corte el pelo, porque es una muestra de sumisión a su esposo, porque más abajo también lo explica que el hombre es cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de su mujer. Y como buenas cristianas les decía que ellas, si se rapaban las mujeres cristianas, entraban en desobediencia porque eso lo hacía la gente pagana, como las mujeres que servían en el templo de Baal. Es como hoy en día, vamos a ilustrarlo. Hoy en día muchos matrimonios andan como señal el anillo de bodas. ¿Qué representa andar el anillo de bodas? Tanto el hombre para la mujer, que ya está comprometida, que ya es casada. Y por lo tanto, cuando ven un anillo de bodas o de compromiso, significa que esa mujer ya no es para el mundo, ya está apartada, ya tiene su esposo. Así en ese término significaba el velo en ese tiempo en las iglesias, que porque las mujeres que tenían velo, ¿sí?, demostraba de que se estaban sometiendo a la autoridad de su esposo. Y las mujeres rebeldes, como las de hoy en día, que son rebeldes ante Dios, por así decirlo, que se rapan, que se tatúan, que se ponen aquí cositas y, ¿cómo se llama? Piercing, tatuajes por donde quiera, y no buscan a Dios, en sus vidas no existe Dios, pues esas mujeres no están sujetas a la palabra de Dios. Viven así, perdidos, extraviados, por la ignorancia. Y Pablo estaba haciendo que las mujeres de Corintio hiciera una marca de diferencia, que como mujeres cristianas, dice, si se va a rapar, que use el velo. Y si no, que se deje crecer su cabello. Porque al dejarse crecer su cabello, ella demostraba como buena cristiana que se sometía a la autoridad de su esposo, que era casada, etcétera, etcétera, y que no andaba de rebelde. Ahora muy bien. Dice más abajo Pablo que nosotros no tenemos contienda alguna. No tenemos esa de contienda, contención, es discusión, significa discutir. Nosotros, dicen, no discutimos por este asunto, ni las iglesias de Dios. O sea, que si estamos hablando de que, ¿por qué es impuesto el velo ahora? Si para algunas iglesias lo entienden, o algunas mujeres quieren usar velo, dice Pablo, que lo usen. No hay ningún problema. Pero tampoco quieran imponerlo, obligar a que todas las iglesias usen velo. ¿Por qué? Porque no está dentro del plan de salvación el velo. Imagínate que si no usas velo, Dios no te va a salvar ni te va a perdonar. Si no usas velo, pues Dios no te va a aceptar. Ya ven que por eso tenemos que recalcar y separar bien y explicar bien todos estos puntos de que cuál es la gracia de Dios suficiente para salvar. Ahora muy bien, cuando ore y profetice, ¿qué significa orar? Pues ya lo sabemos, y profetice, dice que use el velo. Profetizar es declarar la palabra, o sea que cuando la mujer predica. Muy bien. Aquí, este pasaje, hermanos, hasta el día de hoy, miren, hasta muchos pastores de alta categoría que son teólogos, es difícil, y hasta en los comentarios bíblicos de la Biblia, es difícil entenderlo. Pero lo único que entendemos que no entra dentro del plan de salvación para la mujer. Por lo tanto, pasa a segundo término, ¿sí? Y por lo tanto no debe haber disputa, ni contienda, ni juzgar, ni criticar a quien no lo usa. Es muy difícil este pasaje, sinceramente lo decimos, porque ahí dice que la mujer que ora profetice, que se cubra
con el velo. Pero también está por otro lado que si la mujer dice que su cabello largo es el velo, entonces, ¿cómo quedamos? En conclusión, hay un equilibrio. Ahora, imagínense que no todo el tiempo, si así fuera como de ley, que tienen que usar el velo, imagínate, todas las mujeres cristianas tendrían que andar su velo en sus bolsas, por si las fly se necesita orar en cualquier momento de aflicción en el mercado, en la calle o en la alberca, que alguien se esté ahogando. Imagínense que la hermana corra a buscar su velo y si no lo lleva, se convertiría en un amuleto, el velo. ¿Ya ves por qué no aplica? Porque ya lo estaríamos usando las mujeres como un amuleto. Híjole, no, ¿dónde está mi velo? Es que ahorita se está ahogando un niño y voy a orar para que Dios lo sane, lo salve. ¿Y si no lo llevas? O sea, ¿acaso que Dios no va a escuchar la oración de las mujeres que no usen velo? ¿Cuántos testimonios de mujeres cristianas hemos visto en las redes que han visto la gloria de Dios y han recibido milagros, sanidades, etcétera, y no han usado velo? Estaríamos cayendo como que usarlo como un amuleto, como la gente que anda aquí su escapulario porque piensa que al andar el escapulario ya la hizo, ya la libró, y que cualquier cosa que pase al andarlo, Dios lo va a guardar y lo va a proteger. Y es ahí donde tenemos que poner en un equilibrio todo esto. ¿Está? Y sinceramente, miren, es muy complicado. Ahora, por ejemplo, hay culturas judías, que por ejemplo fue en el tiempo de los judíos, donde la iglesia estaba entre judíos y gentiles, estaba revuelta. Por ejemplo, no podemos agarrar culturas que le fueron dadas a los judíos. El tiempo de hoy, las túnicas, que andemos todos con túnicas, y de barbas, y etcétera, etcétera. Como lo dije, ¿qué va a pasar con los hermanos lacandones? Con los hermanos que son indígenas, que San Juan Chamula, que usan faldas, mantas de falda, ustedes los han visto. ¿A poco? Imagínense que Dios estaría, no, hasta que dejen esas mantas, hasta que se corten el cabello. O sea, ¿por qué no lo hizo con los judíos? ¿Por qué hay judíos que están así a la antigüita y otros ya están modernizados? Porque eso pasa a segundo término, no está dentro del plan de salvación de Dios. Ahora, hay culturas que no podemos aplicar. ¿Qué dice Romanos 16:16? Vaya ahí, por favor. Romanos 16:16. En ese tiempo existía esa cultura y existen. Ahorita vamos a leerlo. ¿Qué dice Romanos 16:16? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es el ósculo santo? Beso en la mejilla. Aquí en México hay una cultura, una tradición que nos saludamos de beso en la mejilla, pero no podemos aplicar, bueno, al menos yo o a los varones aquí mexicanos, no podemos aplicar esa cultura que en otros países se da, que entre hombres se saludan de beso. Yo me sentiría incómodo besar en la mejilla al hermano Arturo cuando venga, o el hermano Germán, y saludar, hola hermano, y sí, pero es una cultura. Por eso hay culturas de que, de acuerdo a la Biblia, aquí esa era una cultura de los judíos y la iglesia que comenzó, de que en unos países así son. Algunos países tienen la cultura de saludarse de beso entre hombres y lo ven muy normal. Aquí nos empezamos a besar y nos van a decir, ve, esto ya es tan gay. Ya ven, ¿por qué no podemos besarnos los hombres? Yo me sentiría incómodo, ¿va? Más que el hermano Arturo es barbudo, me va a raspar. En cambio, pues con las mujeres es diferente. Aunque a veces entre familia, pues es otra cosa. El padre va y saluda de beso a su papá en la mejilla. Es otra cosa. O sea,
todos estos puntos que hemos tratado tienen un equilibrio nada más, que lo tenemos que saber aplicar para que no caigamos en una religiosidad y fariseísmo. No seamos como los fariseos. O sea, por eso lo del velo, imagínense que todas las iglesias que no usan velos no van a entrar al reino de Dios. ¡Fum! Entonces ya no es por gracia. Ya no sería por gracia, sería por obras. ¿Verdad? Eso tiene un concepto cultural, pero, ¿qué dice? Leímos Romanos 14, por eso lo llevé a Romanos 14. Si para cada quien esté convencido, dice Dios, en lo que piensa, si para ti esto está mal, si alguien dice, no, tenemos que usar velo las mujeres, porque dice ahí, en primer lugar dice para que ore y profetice, muy bien. Si no va a orar, no dice todo el tiempo, por eso caen en un legalismo, en una exageración de que hay mujeres que todo el culto están con el velo. Todo el tiempo. Si cuando dice que ore y profetice, si así fuera, ok, vamos al iniciar el culto, oramos, bueno, ya oramos, me lo bajo, y al rato otra vez, si lo quieren usar, ok, no estamos en contra. El que lo quiera usar, por eso usamos este término, que lo usen, pero sin criticar a los que no usan, porque no está dentro del plan de salvación de Dios. Y que sabemos también muy bien que Dios escucha las oraciones de las mujeres que no usan velo, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces tenemos que tener este cuidado. ¿Para qué estamos estudiando todo eso? Para que aprendan. Cuando les pregunten, enseñen. Ustedes prediquen, ustedes sean maestros de enseñarle a otras personas. Entonces, todo hay un equilibrio. Imagínate, sería andar el velo en tu bolsa, que todo el tiempo lo lleves a tu trabajo. Si te da ganas de orar, vas a sacar el velo, porque sin velo no te va a escuchar Dios. No, pues no sea así. Es lógico, fácil de entenderlo. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Yo creo que es suficiente con esta etapa. El pastor Jesse Bermúdez me ganó, él sacó 8 prédicas de todo esto, se los recomiendo, está muy bueno. Fuera religiosidad, se llama su tema, él le puso diferente, yo le puse, y son conceptos diferentes. Caemos en lo mismo, pero algunos puntos diferentes. Pero se llevó 8. Y así es Dios, pero yo creo que es suficiente con esto para que entendamos la suficiente gracia de Dios para salvar. Y a los que nos ven en las redes sociales, algún día si usted es cristiana y está en una iglesia de que ahí le obligan a no maquillarse, no usar pantalones, y usted en su interior sabe que es femenina, que es mujer y quiere hacerlo, mire, una de dos. Si usted está a gusto y se siente bien así, porque ya la obligaron, mire, entonces acéptelo, cállese, no critique, no juzgue. Y si usted en su corazón desea arreglarse un poquito, que ya vimos que no es pecado, arreglarse, maquillarse, etcétera, etcétera, sin caer en la exageración, entonces busque una iglesia, pídale dirección a Dios para que le muestre una iglesia. Pero también que no sea una iglesia con libertinaje, porque ese es el otro extremo, que en iglesias ya no les llaman la atención a las mujeres que llegan con minifalda, que llegan con escotes. No, ahí el pastor tiene que levantar la voz. O lanza una prédica para enseñarles y que aprendan todos, o darles tiempo. Por eso empezamos de que hay que darles chances. Si son personas nuevas que venían con ese estilo de vestirse así, provocativas y enseñando muchas cosas, pues darles chances, ¿verdad? Y si no, pues mandarlas a llamar o lanzar una prédica para que aprendan y aprendamos todos. De eso se trata. Y por eso cuando predicamos, nunca estemos diciendo, por mí lo está diciendo. ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis? El que tenga oídos para oír, que oiga. El que le venga el saco, que se lo ponga, en otras palabras. Así es Dios. Dios va a hablar al comienzo de la prédica, tal vez me hable al comienzo de la prédica, tal vez me hable a mí a la mitad, o tal vez al final, a todos nos llega un pedazo. Y a veces todo, ¡fum!
No, pues todo era para mí esa prédica. Así es Dios, así habla. Así me pasaba a mí, lo aceptaba. Cuando mi pastor predicaba, no se puede servir a dos amos, etcétera, etcétera. Híjole, sí es cierto, es que yo quiero servir a Dios y estoy sirviéndole al mundo con el grupo, etcétera. O sea, tengo que tomar una decisión y gracias a Dios, como ya se los he contado, tomé la mejor decisión. Ahora soy salvo, estoy en paz con Dios, estoy contento, estoy sirviéndole, me pulió, me desbarató, me hizo de nuevo, pero estoy feliz con mi Cristo. Y ustedes también van a estar felices. Ni quien les arranque su Cristo de ahora en adelante. Nadie les va a hacer cambiar sus pensamientos, porque Él está morando dentro de ustedes y nadie los separará de mi mano, dijo Jesús. Nadie los va a arrebatar, ¿verdad? Bueno, vamos a despedir las redes y a todos los que nos ven en las redes sociales. Si tú tal vez estés en una religión, tal vez no eres cristiano, podrás ser católico, a lo mejor seas católico, seas testigo de Jehová, mormón, luz del mundo, iglesia adventista, pero no eres cristiano, no te confundas. La palabra cristiano es derivado de Cristo, que es ungido. La palabra cristiano es el que tiene morando el Espíritu Santo, no es el que llega a una iglesia, a un edificio. Así que yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús hoy y que lo invites a que entre a tu corazón. Si quieres tomar esta decisión, mira, Él te está dando la oportunidad hoy que has escuchado su palabra. Así que si tú quieres aceptar a Jesús, repite estas palabras ahí donde estás con todo tu corazón y dile así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. He vivido una vida de libertinaje. Y al escuchar tu palabra, he entendido que no soy salvo. Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados y que entres a mi corazón en este instante. Te lo pido con todo mi corazón. Ven, Señor Jesús, a vivir dentro de mí. Que tu Espíritu Santo entre en este instante. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a ser una persona nueva. Gracias, Jesús, por salvarme en este instante. Te amo, Señor Jesús, y te bendigo. En tu santo nombre. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Dice que la palabra de Dios, que es salvación por gracia. Tú no tuviste que hacer nada como el ladrón en la cruz. Simplemente creíste el mensaje, hiciste oración, reconociste, confesaste a Jesús y Dios te lo ha regalado gratuitamente. Así que Dios te bendiga, te guarde. Nos gustaría conocerte, que nos escribas un mensaje en inbox para darte instrucciones qué debes de hacer después de haber hecho esta oración y que vengas a congregarte a que te enseñen el Evangelio de Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús, que Dios te guarde y te bendiga. Amén.